Al igual que Cristóbal Colón, uno de los primeros personajes que mediante sus escritos dieron a conocer las primeras imágenes del Nuevo Mundo fue Américo Vespucio. Américo Vespucio fue un comerciante, marino, cartógrafo y también cosmógrafo florentino naturalizado castellano, que desde finales del siglo XV se aventuró en distintos viajes hacia el entonces llamado Nuevo Mundo. Se cree que en total realizó 6 viajes transoceánicos. Posteriormente, dicho continente recibiría el nombre de América en su honor. De acuerdo con algunas fuentes escritas, en estos viajes Vespucio arribó a las Islas Canarias y transitó por una parte del Golfo de México. También libró batallas con nativos americanos, de los cuales tomó algunos como esclavos. Recorrió la parte septentrional de América del Sur, la desembocadura del Amazonas y partes de Venezuela. Exploró parte de Brasil, recorrió el borde de lo que actualmente es Uruguay y Argentina, entre otros lugares más. Parte de lo recorrido quedó plasmado en una serie de cartas a su mentor, Lorenzo de Pierfrancesco de Medici, y que más tarde fueron publicadas en latín bajo el nombre de Mundus Novus. En estas cartas, Vespucio describe a los habitantes del nuevo continente. Al respecto, se lee lo siguiente: son de mediana estatura y muy bien proporcionados. Su carne es de un color que tiende al rojo, como melena de león. Creo que si anduvieran vestidos serían blancos como nosotros. No tienen en el cuerpo nada de vello, salvo el pelo de las cabelleras, largas y negras, especialmente en las mujeres, a las cuales hermosean. No son de cara muy bella, pues la tienen ancha, que quiere parecerse a la de tártaros. La causa de sus guerras no es la ambición de reinar, ni extender sus dominios, ni desordenada codicia, sino alguna antigua enemistad de tiempos pasados. Cuando les preguntamos por qué guerreaban, no nos sabían dar otra razón, sino que lo hacían para vengar la muerte de sus antepasados o de sus padres. No tienen rey ni señor, ni obedecen a nadie, viven en eterna libertad. La causa por la cual se mueven para hacerse la guerra es la muerte o la prisión de alguno de ellos. Entonces se levanta el pariente más viejo y va arengando por las calles para que se vaya a vengar la muerte de su pariente, y movidos todos de compasión, se preparan para la pelea. Asimismo, Vespucio da testimonio de las prácticas de antropofagia de la zona, y relata que en una ocasión se encontró a 4 jóvenes heridos en una embarcación. Se percató que sus miembros viriles habían sido cortados, y que sus heridas eran recientes. Los jóvenes le trataron de explicar que los habían secuestrado para comer, y que los responsables habían sido personas crueles y feroces, que comían carne humana. Y es que de acuerdo con Américo Vespucio, algunos pueblos que conoció en su recorrido comían poca carne, excepto la carne humana, pues entre sus observaciones dijo primero conocer a un hombre que aseguraba haber comido cerca de 200 cuerpos humanos. También que en cierto pueblo observó cómo las personas colgaban en las vigas de sus chozas la carne humana salada, tal y como ellos lo hacían con el tocino y la carne de cerdo. Y también afirmó que incluso los nativos se admiraban mucho al saber que los europeos no se comían a sus enemigos. Otro acontecimiento que se comenta en sus cartas es cómo el mismo navegante Vespucio presenció la ejecución y canibalización de uno de sus tripulantes, por quienes se sospecha se trataba de indígenas tupí guaraníes. Al respecto, él redactó lo siguiente:
Casi todos los días venían gentes a la playa, pero nunca nos quisieron hablar. El séptimo día fuimos con las lanchas y encontramos que habían traído con ellos a sus mujeres. Y como saltásemos a tierra, los hombres mandaron a muchas de sus mujeres a hablar con nosotros. Pero viendo que no se acercaban, acordamos mandarles a uno de nuestros hombres, que era muy esforzado, y nosotros, para tranquilizarlas, entramos a las lanchas mientras él se iba hacia las mujeres. Cuando llegó junto a ellas, formaron un gran círculo a su alrededor, y tocándolo y mirándolo se asombraban. Estando en esto, vimos venir a una mujer del monte, que traía un gran palo en la mano. Se acercó por detrás de nuestro cristiano, y cuando llegó a donde estaba, alzando el bastón, le dio tan gran golpe que lo tendió muerto en tierra. En un instante, las otras mujeres lo tomaron por los pies y lo arrastraron hacia el monte. Los hombres corrieron a la playa y con sus arcos y sus flechas empezaron a tirarnos, metiendo tanto miedo a nuestra gente, pues las lanchas estaban ancladas en la arena, que a pesar de tantas flechas como caían en ellas, ninguna acertaba a echar mano a sus armas. Sin embargo, les disparamos 4 tiros de bombarda que no tuvieron efecto, salvo que al oír el estampido, todos huyeron hacia el monte, donde estaban ya las mujeres haciendo pedazos al cristiano, y en una gran hoguera que habían hecho, lo asaban a nuestra vista, mostrándonos los pedazos y comiéndoselos. Los hombres con sus gestos nos daban a entender que así habían matado a los otros 2 cristianos, comiéndolos, lo cual nos apenó mucho, y más viendo con nuestros ojos la crueldad que tenían para con el muerto, lo que fue para todos una ofensa intolerable. Es fundamental señalar que la figura de Américo Vespucio ha sido controversial para los historiadores, pues en sus relatos se hacen presentes eventos en gran medida fantasiosos y contradictorios, con los cuales adquirió notoriedad en aquella época. Es también que por medio de estos relatos exagerados y sensacionalistas de la práctica de la antropofagia y su juicio mediante la mirada occidental de aquel entonces, se dio paso a considerar a los pueblos del nuevo continente como sinónimo de barbarie, siendo además una justificación para la subsecuente conquista espiritual y territorial.